En este momento, cerca de 126 millones de personas en el mundo están padeciendo un infarto al miocardio o ataque al corazón. De estas, cerca de 9 millones fallecerán. Se estima que el infarto al corazón ocurre en 1.655 personas por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, ¿te has preguntado cuáles son los síntomas y qué se puede hacer ante un infarto al miocardio? ¿Será el dolor de pecho, el cansancio, el mareo? Soy el Dr. Angelo, tu médico de familia. Hoy aprenderás cómo se detecta a tiempo, cuáles son los síntomas y qué hacer ante un infarto cardíaco o infarto al miocardio o ataque al corazón, que es lo mismo. Primero, ¿qué te provoca un infarto al miocardio? Las personas que padecen de un ataque al corazón se debe a que se bloquea o se reduce gravemente el flujo de sangre que va a nutrir al corazón. Por ejemplo, el corazón con cada latido eyecta sangre a todos tus órganos a través de la arteria aorta y también se manda sangre a sí mismo para nutrirse. Esta sangre llega al corazón a través de las arterias coronarias. Por tanto, cuando ocurre un infarto, el corazón late normal, está latiendo, pero este no recibe sangre porque la arteria está obstruida. Y esto se debe a una acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias que se presentan en estas arterias, específicamente las coronarias. Estas placas de grasa se llaman aterosclerosis y se produce por el aumento del colesterol total y el LDL. Esta placa por sí sola disminuye el calibre de la sangre que llega a nutrir al corazón. El infarto se produce cuando esta placa crece desmedidamente y viene un flujo sanguíneo potente, puede ser producto de la presión alta o hiciste alguna actividad y se rompe. Al romperse la placa, se forma una herida y como toda herida, las plaquetas irán a cubrirla, ocasionando el bloqueo total de la arteria. Y como ya no llega sangre, el tejido empieza a morir y empieza a doler. Desde ese momento tienes un par de horas para revertirlo, porque si no ese corazón dejará de latir. Se estima que tenemos tiempo hasta 6 horas tras el inicio de los síntomas. ¿Cuánto tiempo dura un infarto al miocardio? Un infarto dura hasta que el corazón se muere. Los inicios de la muerte del corazón suceden entre las 4 y 12 horas de iniciados los síntomas. Entre ese tiempo empieza la necrosis o muerte celular. Mientras más demora uno en atenderse, más secuelas va a tener. ¿Cómo se detecta el infarto de miocardio? Para detectar o diagnosticar un infarto, primero el paciente debe tener síntomas como dolor torácico opresivo que no cede con el pasar de los minutos a horas. Luego se le va a realizar un electrocardiograma y un examen sanguíneo para evaluar un marcador llamado troponinas. Las troponinas son un tipo de proteína que se encuentra en el músculo del corazón. Normalmente la troponina no está en la sangre, pero cuando el músculo del corazón se daña o mueren algunas de estas células, esta troponina se libera al torrente sanguíneo. Sin embargo, existen otros marcadores que nos permiten sospechar con más rapidez de un posible infarto cardíaco, y son las enzimas CKMB, que al igual que las troponinas, se liberan en sangre. Sin embargo, las CKMB se elevan a partir de las 3 horas de iniciados los síntomas, mientras que las troponinas a las 6 horas. Doctor, si me duele el pecho y solo han pasado 20 minutos y voy a que me hagan este examen, entonces me va a salir negativo. Correcto, sale negativo. Estos exámenes dan el diagnóstico de infarto usualmente a las 3 o 4 horas. Para ese momento el paciente está que llora de dolor. Por eso es que nosotros usamos el electrocardiograma, que también al inicio de los síntomas puede salir normal. Sin embargo, en las fases tempranas existen pequeñas variaciones en el electrocardiograma. Además que se puede repetir la prueba a los 30 minutos o con el pasar de los minutos y comparar, ya que los exámenes de sangre toman un poco más de tiempo en salir positivo. Mientras tanto, observamos al paciente y le damos su tratamiento hasta confirmar el diagnóstico con las troponinas. Por eso es muy importante saber la hora exacta que empezaron los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas iniciales de un infarto? Los síntomas frecuentes de un infarto son el dolor en el pecho, que puede sentirse como presión, opresión, como si una pata de elefante te estuviera aplastando el pecho.
A veces el dolor se propaga al hombro izquierdo, al brazo, a la espalda, al cuello, a la mandíbula, a veces a la parte superior del abdomen. Puede haber mareo o náuseas. Les cuento el caso de un paciente. En la noche previa a su infarto, él estaba tomando cerveza en una reunión familiar. Esta reunión siguió hasta la madrugada. Luego a las 6 de la mañana se fue a comprar más cerveza y al cruzar la pista sintió como un mareo y vomitó. Luego regresa a su casa y con el pasar de los minutos empezó a molestarle el pecho. Él pensó que era por haber cargado la caja de cervezas y luego este dolor se hacía más intenso y no calmaba. Además que empezó a sudar frío, llega al hospital con mucho dolor, que era un infarto. Pero él llegó a tiempo, ¿no? En cambio, por ejemplo, mi padre, a él le pasó similar. Eran como las 4 de la tarde y se puso a limpiar un pozo y al hacerlo pegaba su pecho al piso para poder alcanzar a limpiar. Luego a los 30 minutos sentía como que algo le molestaba en el pecho, pensaba que era por estar limpiando. A eso de las 6 de la tarde le empezaba a doler y estaba aguantando. A las 7, 8 de la noche recién me llama y me dice que tiene dolor en el pecho muy fuerte y que no le pasa con nada. Se le hizo su electrocardiograma, salió positivo, al igual que el CKMB. Como a la medianoche salió positivo a las troponinas. Ambos actualmente están vivos, llegaron a tiempo. Hay algo común en todos los pacientes con infarto y es el colesterol elevado. Por eso es importante hacerse el examen de colesterol siempre y más aún si no tienes una alimentación sana. A veces tomas mucha gaseosa, consumes dulces, alimentos grasos, etc. ¿Qué hacer en caso de un infarto de miocardio? Lo primero que tenemos que hacer es identificar el dolor torácico. Si es un dolor opresivo, es un dolor leve o muy intenso, a esto le llamamos dolor anginoso o angina. Cuando la angina es estable, el dolor de pecho calma a los 5 minutos máximo. Este dolor aparece producto de alguna actividad. Por tanto, si hago reposo, me recuesto, descanso, se va el dolor. Pero cuando este dura más de 30 minutos, hablamos de una angina inestable, la cual no cede al descanso, además que aparece de la nada. Cuando sucede este tipo de angina, o también conocido como preinfarto, necesitamos acudir al hospital y hacer los exámenes respectivos, ya que puede pasar 3 cosas. 1. Que la arteria coronaria se ha contraído o está contrayéndose intermitentemente, por eso es que sucede este dolor. Esto es algo muy raro, es como los calambres que te dan en los músculos, así igualito, anómalamente se puede contraer las arterias. 2. Que haya una oclusión parcial de la arteria coronaria, es decir, hay como un hilito o un espacio muy pequeñito que todavía por ahí pasa sangre. Todavía no se ha obstruido totalmente, ya está a punto de cerrarse. 3. Que estemos ante un dolor producto de un infarto, que puede ser por un émbolo, el cual es un coágulo que viene desde otra arteria, o un bloqueo total de la arteria coronaria, producto de las placas excesivas. Entonces, doctor, si estoy ante un dolor de pecho que tiene más de 30 minutos y va en aumento, vamos al hospital. Más aún si eres una persona que tiene ya su edad, colesterol alto, o comes mucho, o bebes mucho alcohol y nunca te has hecho un examen de colesterol. Fumas, sufres de hipertensión, sobrepeso, obesidad. Debemos pensar en un probable ataque al corazón. Por cierto, infarto no es lo mismo que paro cardíaco. Algunos pueden interpretar como ataque cardíaco a un paro cardíaco, pero el paro cardíaco puede ser súbito de la nada, por arritmias cardíacas o a veces consumir ciertas sustancias hacen que se pare el corazón, mientras que el infarto o ataque cardíaco es por bloqueo de la sangre que llega al corazón. Por último, como conclusión, un infarto se produce por colesterol alto principalmente, más hipertensión. 2. Los síntomas marcados son el dolor opresivo en el pecho. Sientes algo ahí que te está presionando. En algunos puede iniciar producto de hacer una actividad. 3. Existen personas en riesgo. Aquí se los digo, de mayor a menor riesgo, ¿ok? Son los que tienen hipertensión, los que fuman, los que tienen colesterol LDL y colesterol total alto,
obesos, el alcoholismo, sedentarismo, es decir, que no hacen ejercicio, ser varón también. 4. Puedo tener hipertensión, pero si tengo bien controlado mi colesterol, es más difícil que me dé un infarto. 5. Si el dolor torácico opresivo no cede pasado los 30 minutos, deberíamos pensar en un preinfarto o un infarto. Sería bueno descartar más aún si no tiene exámenes de colesterol y glucosa en ayunas previamente. Por lo demás, espero que se encuentren muy bien de salud. Ha sido un gusto, como siempre, compartir con ustedes esta información bastante básica y útil. Como sugerencia, sería bueno realizarse exámenes de colesterol, triglicéridos y glucosa en ayunas. No tengan miedo, lo peor es no saberlo. Además de mantener hábitos saludables, consumir por ejemplo té verde, aceite de oliva, avena, pescado, omega 3, ya que ayudan a controlar el colesterol. Por lo demás, ya nos vemos luego. Muchas gracias.